en el Palacio Real de Madrid, noviembre de 1661. Las comadronas que atendían a la reina Mariana de Austria dieron a luz al heredero al trono español. En pocos momentos, algo se hizo evidente para todos en la cámara N. Este niño era diferente. Su cabeza estaba grotescamente hinchada, su respiración era laboriosa y, según los registros históricos, su propia madre se habría estremecido al verlo. Este era Carlos II de España, el último rey de los Habsburgo. Su breve vida se convertiría en uno de los desastres médicos más documentados de la historia. Un caso que los genetistas modernos aún estudian, porque Carlos no estaba maldito por brujería, como creían sus contemporáneos. Era el producto de casi 2 siglos de endogamia real sistemática, y su cuerpo pagó el precio. Para entender cómo sucedió, debemos retroceder a la estrategia familiar de los Habsburgo, que lo creó. La casa de Habsburgo gobernó gran parte de Europa durante siglos. Tenían en Lima, deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. Suena diplomático hasta que se comprende que significaba casarse dentro de la propia familia. Para la rama española de los Habsburgo, esto se volvió extremo. Más del 80% de sus matrimonios fueron entre familiares cercanos. Tíos con sobrinas, primos con primos, a veces incluso más cercanos. Lo llamaban preservar la pureza de la sangre. La ciencia moderna lo llama desastre genético. El padre de Carlos, Felipe IV, había casado con su propia sobrina, Mariana de Austria. Esto convirtió a Mariana en madre, prima y tía de Carlos. Los genetistas que analizaron su árbol genealógico descubrieron algo sorprendente. Los 8 bisabuelos de Carlos descendían de la misma pareja ancestral, Felipe y Juana de Castilla. Mientras otros adolescentes crecían fuertes y altos, Carlos permanecía enano y frágil. Su voz era aguda y fina, y apenas desarrolló vello corporal. Los cambios biológicos de la pubertad simplemente no ocurrieron. Los médicos de la corte observaron, sin atreverse a registrar oficialmente, que el príncipe no mostraba signos de madurez sexual. Esto aterrorizaba a la corte española, porque Carlos tenía un deber esencial en producir un heredero. El imperio español, desde Europa hasta América y Filipinas, necesitaba que la sangre real continuara. A los 18 años, Carlos se casó con María Luisa de Orleans, una princesa francesa de 17 años, descrita como hermosa, inteligente y sana. El contraste sorprendió a los invitados. En el momento del beso ceremonial, los observadores notaron que María Luisa se tensó antes de inclinarse. El matrimonio fue catastrófico para el imperio. Carlos era incapaz de consumarlo. Pasaron años sin embarazo. María Luisa fue examinada y declarada fértil. El problema, que todos conocían pero nadie decía oficialmente, era el rey. La desesperación llevó a tratamientos cada vez más extraños. Ella bebía pócimas de hierbas y órganos de animales. Él consumía perlas molidas y sangre de toro. Un especialista incluso recomendó comer genitales de ciervos secos, nada funcionó. La madre de Carlos recurrió a místicos y hombres santos. Uno sugirió dormir junto a reliquias sagradas para romper la supuesta maldición. Al fallar, organizó algo que aún sorprende a los historiadores. Hizo que Carlos durmiera junto a cadáveres exhumados de santos y reyes anteriores, incluyendo a su propio padre, esperando que la esencia sagrada curara su impotencia. 10 años de matrimonio, 10 años de fracaso. María Luisa murió repentinamente a los 26 años. Los registros oficiales mencionan apendicitis, aunque surgieron rumores de envenenamiento o suicidio. Carlos quedó devastado. Ella había sido amable con él en meses después. Se casó nuevamente con María Ana de Neuburgo, proveniente de una familia conocida por su fertilidad. La esperanza era que los genes robustos contrarrestaran sus deficiencias. No fue así. A María Ana nunca quedó embarazada. En sus 30 años, Carlos parecía un anciano. Su cabello caía a parches, sus dientes se deterioraban. Comenzaron las convulsiones repentinas. Caía al suelo, con espuma mezclada con saliva. Hablaba de fantasmas, voces, manos invisibles. Su apodo el hechizado adquirió pleno sentido. La Inquisición española trajo exorcistas. Su propio confesor fue arrestado por supuesta brujería, empeorando su condición. Carlos creía estar maldito, usaba amuletos y se sometía a rituales extraños, pero ningún exorcismo pudo reparar el daño genético escrito en cada célula. A los 35 años, las descripciones contemporáneas son difíciles de leer. Su piel colgaba sobre un esqueleto frágil. Estaba completamente calvo, con el cuero cabelludo lleno de llagas. Apenas podía caminar. Su habla se volvió casi ininteligible. Pasaba horas mirando la nada, con saliva acumulándose sobre su ropa. El final llegó en 1700. San Carlos tenía 38 años. No podía comer ni ponerse de pie. Pasaba sus días recostado, jadeando, con el cráneo hidrocefálico, presionando su cerebro. La autopsia reveló algo que sorprendió a los médicos. Su corazón estaba marchito
y ennegrecido. Sus pulmones, gravemente dañados por infecciones repetidas. Partes de su intestino habían muerto mientras él aún vivía. Lo más revelador, Carlos tenía un solo testículo, atrofiado y no funcional. Su cerebro, en ese cráneo enorme, estaba lleno de agua, dejando apenas tejido cerebral. El análisis genético moderno sugiere al menos 2 trastornos principales. Deficiencia combinada de la hormona pituitaria Gibbs explica su crecimiento limitado, falta de madurez sexual, debilidad muscular y problemas cognitivos. Acidosas tubulagen audistau Gibbs afectó sus riñones, provocó raquitismo y posiblemente contribuyó a la hidrocefalia. Combinados con la mandíbula de Habsburgo, estas condiciones crearon un colapso en cascada en su cuerpo. Algunos investigadores sugieren posibilidades más raras, pero la causa fundamental sigue clara. En la endogamia sistemática. Carlos no era un caso único. De 34 hijos nacidos de monarcas españoles de los Habsburgo, más de la mitad murió antes de los 10 años. La dinastía se estaba matando a sí misma con la genética. Al morir sin heredero, se desató la Guerra de Sucesión Española, que remodeló Europa. El Imperio Español, construido durante siglos, se derrumbó porque un cuerpo demasiado dañado no podía cumplir la función más básica de un rey, producir un hijo. La dinastía Borbón que los reemplazó, aprendió la lección en los matrimonios reales siguieron siendo políticos, pero nunca se repitió la endogamia extrema de los Habsburgo. La tragedia de Carlos se convirtió en una advertencia susurrada en las cortes europeas. Hoy, Carlos II aparece en libros de medicina como el ejemplo máximo del colapso genético. Los estudiantes de genética estudian su retrato y aprenden sobre coeficientes de endogamia. Su caso contribuyó al entendimiento de la herencia y la diversidad genética. Pero más allá de la curiosidad médica y las consecuencias políticas, había un ser humano. Carlos vivió cada día en un cuerpo que lo traicionaba, soportando dolor constante, humillación y el conocimiento de que fallaba en su deber más básico como rey. En su última carta, dictada porque ya no podía sostener un bolígrafo, escribió sobre la esperanza de encontrar en la muerte la paz que la vida le negó. Carlos II de España no fue maldecido por demonios, fue maldecido por su árbol genealógico, un árbol tan enredado que destruyó la línea de sangre que pretendía preservar. Su historia sigue siendo la advertencia más cruda de la historia sobre el aislamiento genético. Al intentar mantener el poder dentro de la familia, los Habsburgo se destruyeron desde adentro. La biología, al final, siempre tiene la última palabra.